Nacional de Formación Política de Morena, porque vamos con cuarto grado, es viernes. Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos a ti y a quien nos está viendo el día de hoy en tu programa? Oye, Yasmín, pues hablando de ética, hablando de, en tiempos electorales, de personajes que son impresentables y que hoy buscan cargos de elección popular, creo que es importante hablar de qué debería de asumir un candidato, qué debería de asumir como valores un político que busca precisamente el voto del pueblo. Así es, fíjate, en tiempos de la Cuarta Transformación, en este momento donde la teoría que propone la Cuarta Transformación en una forma distinta de hacer política, pone de por medio, pone sobre la mesa cuál ha sido el verdadero problema en la política. Y el verdadero problema es lo ético, porque pareciera que nos han hecho creer que la ética es algo que se pega a la política sin entender que la ética es la propia política, ¿no? Y es precisamente de lo que queremos hablar, qué mejor lo que acabas de decir, no solamente por lo que antecedió en lo que estaban hablando de Felipe Calderón, sino precisamente este tema lo exacerba el momento electoral en el que vivimos, por supuesto. Así es, y bueno, hemos visto y escuchado de todos lados, de todas las trincheras, decir, nosotros somos la opción, nosotros sí sabemos gobernar, nosotros somos mejores que el otro, pero creo que lo que vamos a ver y escuchar hoy en cuarto grado nos puede dar claridad, porque mucho hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador que dice que el político debe mandar obedeciendo, y creo que es una base fundamental en esta transformación de México, Yasmín. Sí, o sea, es decir, pensar en lo ético es el pensar en los cómo gobernamos. Se ha criticado mucho a los gobiernos cuatroteístas, por decirles de una manera, en su inexperiencia gobernando, ¿no? Y ahorita pues, es la bandera de muchos, ¿no? Señalar esto, pero habría que ver a qué se refieren con el buen gobierno, ¿no? No, definitivamente no hay experiencia de esa forma de gobernar. Hay una búsqueda de cómo vamos a gobernar para el bien común, ¿no? ¿A quién presentamos hoy en cuarto grado, querida Yasmín Ugalde? Vamos a escuchar al doctor Enrique Dussel, quien nos va a platicar precisamente, va a desglosar tres ejes súper importantes en el tema ético. Pues empezamos cuarto grado con el doctor Enrique Dussel aquí en Sin Censura. Éticamente, como eso transforma el modo de hacer política. Primer principio, afirmar la vida. Eso ya no es una indicación a la manera de los 10 mandamientos que está en el libro de los judíos de los proverbios, donde se dan muchos consejos. Y nuestra lista de propuestas éticas es una lista, no es un sistema ético, pero es importante porque si yo cumplo estas 20 indicaciones, cambia mi ejercicio y en favor del pueblo. Pero yo estoy hablando de principios que están debajo de esos consejos. Primero es el principio material de la vida que hay que afirmar. Y entonces este principio es universal, válido para todas las culturas, para todos los gobiernos y para todas las acciones. Afirmar la vida del pueblo como finalidad y yo considerar el poder que
tengo como candidato electo al servicio del pueblo, tengo que pensar ante todo en la vida del pueblo, en la vida de mi municipio, la viejita Doña María, que llega con toda dignidad a pedir algo y es una exigencia que debo saber escuchar y solucionar. Y entonces es un poder obediencial, como decía Evo Morales, y que surge como formulación en México en aquello de que los que mandan, mandan obedeciendo, que es la manera tradicional de nuestro pueblo indígena de que van a hacer un camino, deciden cómo van a hacer el camino, pero después eligen a alguien para hacer el camino. Y entonces el que va a hacer el camino es la autoridad. Pero esa autoridad es obediente al pueblo que le dijo cómo hacer el camino y por dónde. Y entonces no es que él decida hacer un camino porque se le ocurrió o porque es el principal del pueblo. Él está cumpliendo obediencialmente lo que la gente está pidiendo. Y eso es el principio primero material. Afirmación de la vida. Segundo principio. Todo lo que yo haga debe llevar el acuerdo de la gente. Todo. El acuerdo de la gente y no el poder del que promete y corrompe para poder cumplir con su voluntad. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Enrique Dussel, el doctor, y Yasmín. Creo que desde esta idea de, pues no sé si del merecimiento, de trabajar para merecer, de trabajar para cumplir, creo que lo que viene a continuación también es interesante escucharlo. Una crítica, un cuestionamiento al INE, porque pareciera que ahí no entienden de democracia, un principio básico también para los políticos que buscan ser elegidos por el pueblo. Así es, Enrique Dussel precisamente hace mención muy puntual porque se nos ha hecho creer que la democracia tiene que ver meramente con este ejercicio de salir a votar. Entonces, bueno, pues el INE, ¿no? Si a eso reducimos si a ese ejercicio reducimos la democracia, pues por supuesto, él es el dueño de esta democracia, él pone las reglas para la democracia, pero no va por ahí. Si nosotros lo logramos ver como un principio ético, sale totalmente fuera de ello. De hecho, le quita todo el peso a precisamente toda esta fiesta que se está llevando en este momento de campañas y de denostaciones y demás. Se le quita bastante el peso cuando uno deposita la democracia en la democracia participativa, que va más allá en recargar en la ciudadanía las decisiones solamente de votar, sino en las decisiones de acompañar. Por eso decía de principio Enrique Dussel esto de el mandar obedeciendo, va por ahí un poco. Comprender eso, no, yo creo que la pandemia nos ha podido dar a entender muy bien esto. Es decir, vemos a los que gobiernan este país, a los miembros del gabinete, al propio presidente, haciendo fila como cualquier otro. A eso se refiere mandar obedeciendo. Se quiere decir con esto, un poco este principio ético que mencionaba Enrique Dussel, afirmar la vida. No hay más claridad en el gobierno de López Obrador al decir los primeros que van son los hambrientos, los pobres, primero los pobres, y no tienen nada que ver con que suene padre para una propuesta de campaña. Tiene que ver que es un principio ético, poder garantizar una vida y una vida digna.